Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Edwin Cházaro y bienvenidos a este evento, las claves para optimizar el uso de datos en el sector financiero. Eh, pues bienvenidos a todos ustedes. El día de hoy vamos a dividir este evento en dos partes. La primera parte es una breve introducción a los casos de uso en la industria financiera, los casos de uso de datos, evidentemente. Y posteriormente es cuando tenemos a los invitados en 30 minutos para revisar algunos retos en el proceso de implementación de estos casos de uso, ¿no? A lo largo de ese foro también vamos a ir lanzando algunas encuestas para ir conociendo también sus inquietudes y los retos que ustedes mismos enfrentan. Entonces, el día de hoy voy a ser su host y el moderador en la segunda etapa, en la del foro. Y brevemente me presento. Mi nombre es Edwin Cházaro Argueta. De formación, soy ingeniero en comunicaciones y electrónica del Instituto Politécnico Nacional y luego hice una maestría en ciencia de datos en el ITAM. Soy profesor de la UNAM, de la maestría en alta dirección y cofundador de la Sociedad Mexicana de Científicos de Datos. En materia de emprendimiento, soy fundador y Chief Data Officer de Reachit, que es una compañía especializada en capitalizar datos para distintas industrias, principalmente para la industria financiera. Y bueno, aplicando datos para el bien común, hemos participado en distintos eventos, hemos sido reconocidos internacionalmente en eventos como el G20, como el Global Entrepreneurship Summit en Kenia y el Día de la Industria en Berlín. Y bueno, mi rol el día de hoy es básicamente moderar el foro y ayudar con esta pequeña introducción. Por favor, apóyenos con sus preguntas en el chat y pues tengan la confianza también de escribirnos cualquier cosa. Y la primera lámina es para reflexionar sobre los distintos términos que se han utilizado para la explotación de los datos. Cada cierto tiempo, cada 3 años más o menos, la industria elige un nuevo buzzword, ¿no? Una nueva manera de referirse a la explotación de los datos. Ahora está, por así decirlo, de moda el término inteligencia artificial, pero es curioso porque este término pues, se acuñó en los 60, ¿no? Tiene varias décadas de existir y sin embargo ahora es el término que estamos utilizando para referirnos a la explotación de los datos. Por otro lado, pues la inteligencia artificial en realidad comprende como varios temas, ¿no? Deep Learning, Machine Learning, etcétera. Y existen otros pues términos que se han utilizado en la industria, por ejemplo, Big Data. Esta es una gráfica de las búsquedas del término de Big Data a lo largo del tiempo. Se utilizó por ahí de 2013, 2015, y luego se dejó de usar. Business Intelligence era igual hace unas décadas el término más utilizado, y ciencia de datos también se popularizó. La reflexión de esta lámina es que aunque existan muchas formas de referirnos a la explotación de los datos, y si bien cada una de estas tiene sus peculiaridades, lo importante es que los datos son esa materia prima que procesada de alguna manera nos ayuda a ganar una ventaja competitiva, ¿no? El uso de los datos puede ser aplicado de muchas maneras, pero nosotros nos vamos a enfocar en esta plática a explotar los datos para obtener una ventaja competitiva en la industria financiera. Y bueno, sin importar cuál sea la manera en la que nos referimos a esta explotación de los datos, lo cierto es que es popular, no ahora, sino pues desde hace mucho tiempo, porque a las empresas que son como, que adoptan esta tecnología, los puede llegar a diferenciar entre un 3 y un 15% en cuanto a rendimiento respecto del promedio de su industria, ¿no? O respecto de las empresas que parcialmente adoptan esta tecnología o no lo hacen por completo, ¿no? Entonces, estas gráficas son de McKinsey, tienen aquí pues indicados cuáles son la industria, por ejemplo, en servicios financieros. La brecha puede llegar a ser muy grande entre una empresa que aprovecha esta tecnología y una empresa que no. ¿Quiénes son como las industrias que más adoptan el uso de datos? La industria de servicios financieros está por aquí en tercer lugar, en este gradiente de color.
pues se resume como distintas prácticas o casos de uso de la inteligencia artificial en estas industrias. Y bueno, no es de extrañarse que la industria de servicios financieros, que es una industria altamente digitalizada y que de hecho pues ha sido pionera, o sea, ahora resulta extraño pensar que hace algunos años, hace algunas décadas, pues no sé, la tasa de interés era prácticamente la misma para todos, ¿no? Entonces, desde poder diferenciar una tasa de interés de acuerdo al perfil del cliente, la industria de servicios financieros ha sido pionera en explotar la información para hacer de su negocio un negocio más óptimo. Ahora bien, ¿cómo es que los datos se transforman en una ventaja competitiva o se logra capitalizar pues la existencia de datos, que en realidad pues, siempre han habido datos? Pues tenemos que entender los diferentes tipos de industria, ¿no? Los diferentes tipos de negocio que existen en lo que respecta a los datos. Entonces, una de las posturas es que hay tres tipos de negocios en lo que respecta a los datos, ¿no? El tipo de negocio 1 va a aprovechar o monetizar los datos como un catalizador. Piensen que estos son el tipo de negocios que existían antes de que hubiese computadoras, antes de que los datos estuviesen digitalizados o antes de que muchos avances tecnológicos fueran aprovechados, pues los bancos ya existían, las casas de empeño, pues muchos modelos de negocio en realidad son más antiguos que esta industria pues que se ha generado recientemente, ¿no? Entonces, para ese tipo de negocios, pues no es como que ellos vayan a cambiar su modelo de negocio. Su modelo de negocio va a seguir siendo el de el acceso al capital, ¿no? Pero ¿qué nos aporta toda esta tecnología o aprovechamiento? Pues maneras más eficientes de hacer nuestros mismos procesos, ¿no? Ahora, al surgir esta industria, pues aparecen empresas como nosotros, como Richit, que por ejemplo damos servicio analítico a las empresas del sector financiero, ¿no? O como Cloudera, ¿no? Que proporciona una plataforma analítica. Entonces, sea a través del conocimiento o de la tecnología, surgió un segundo tipo de empresas, un segundo tipo de negocios que en realidad sirven a los negocios del tipo 1. Básicamente, sea con expertise o con tecnología, ayudamos a que los primeros, que no es su core business, puedan pues, aprovechar esta tecnología en particular. Y finalmente, también surgieron otro tipo de negocios que usan a los datos como una estrategia principal, ¿no? Y los ejemplos más conocidos, pues, son Google y Facebook, ¿no? Que ellos desarrollaron software que pusieron disponible sin costo para todas las personas y al usarlo fueron capturando la información. La información no la monetizaron vendiéndola, o sea, Google no te vende las bases de datos de sus clientes ni tampoco Facebook, sino que lo hacen a través de la publicidad. Podría decirse que en realidad estas dos empresas están en el negocio de la publicidad, pero lo que los hace diferentes es que los datos se convierten como en el activo más importante de estas compañías y mucho de su propósito es generar herramientas que les permitan capturar esa información. Otro tipo de negocios que estarían en esta categoría serían, por ejemplo, las empresas de investigación de mercado, ¿no? Que igualmente recaban datos, los procesan y los venden en forma de reportes o de análisis. O las sociedades de información crediticia, ¿no? Que agregan información de múltiples jugadores y pues te la venden como consulta, ¿no? Entonces, básicamente estos son como los tres tipos de negocio en lo que respecta a los datos y es importante pues encuadrarse o ubicarse dentro de alguna de estas categorías para saber cómo es que vas a aprovechar la información, vendiendo conocimiento o tecnología, vendiendo publicidad o reportes, o haciendo tu modelo de negocio, que es el primario, el core, el que no va a cambiar, y más bien optimizando cosas a lo largo de ese proceso. Entonces, la mayoría de las personas que se conectaron hoy a este foro, pues son realmente de las empresas del tipo 1. Entonces, para las empresas del tipo 1, la información nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Los datos procesados de alguna manera nos van a ayudar a tomar mejores decisiones.
¿Y qué tipo de decisiones? Pues hay varios tipos de decisiones, ¿no? Desde las decisiones más estratégicas que se toman en la alta dirección, como por ejemplo adquirir una compañía, ¿no? Un banco decide adquirir una fintech, pues es una decisión que no se toma en segundos, ¿no? Es una decisión que tiene que ser meditada, que tiene que obedecer a tendencias en el mercado, etcétera, ¿no? Es un cambio estratégico y entonces este tipo de decisiones se toman en meses. ¿Cuál es el rol de los datos para este tipo de decisiones? Pues es básicamente ayudar a digerir pues un montón de datos que existen para que una persona junto con su conocimiento y experiencia y estrategia tomen determinada decisión. Es muy distinto del tipo de decisiones operativas, ¿no? De las decisiones que toma tal vez una persona que trabaja en la sucursal, ¿no? Esa persona que trabaja en la sucursal necesita atender a los clientes rápido y el tipo de decisiones que toma es, pues, cuál de las ofertas que tengo disponible le acerco al cliente, cuál le doy, ¿no? O, por ejemplo, otro tipo de decisiones es esta transacción es segura o no. Esas decisiones tienen que tomarse muy rápido. Y mientras que estas decisiones pueden ser automatizadas y el rol de los datos aquí puede aspirar incluso hasta hacer lo que se llama prescriptivo, o sea, decidir y automatizar esa decisión, pues hay otro tipo de decisiones en donde los datos solo son un insumo de un proceso un poco más complejo. Entonces, esto es importante para ubicar quién va a ser el consumidor de nuestro proyecto analítico para que sepamos, pues, si le vamos a agregar un reporte o si le vamos a entregar una alerta o algo mucho más concreto, perdón, para que él pueda actuar, ¿no? Finalmente, no basta con recomendar algo, tiene que haber una acción, ¿no? Aquí la persona es quien asimila la información para tomar una decisión. Aquí sí se puede aspirar a operacionalizar o automatizar como la decisión. Entonces, ¿qué tipo de decisiones vale la pena o cómo navegar nuestro negocio para identificar proyectos o iniciativas de datos que realmente tengan sentido, ¿no? Que no nos las inventemos o que no sean solo por moda o porque lo vimos en una revista? Entonces existe una metodología de este señor Bill Schmarzo. Hay varias, ¿no? Esta es una que les voy a resumir en 4 pasos. Lo primero que dice es que hay que conocer qué es lo que el negocio quiere lograr, cuáles son las iniciativas clave del negocio. ¿Por qué? Porque no tiene sentido ningún proyecto tecnológico o de cualquier naturaleza que no esté alineado con lo que de por sí el negocio ya quería hacer. Lo primero es tener una alineación con las iniciativas clave, que es lo que quiere lograr la organización de todas maneras, ¿no? Sin importar pues si usa datos o tecnología o no. Después hay que pensar, para lograr ese objetivo, varias personas o va a haber varios involucrados en ese proceso, ¿no? Quizá el cajero, quizá, no sé, un analista de riesgo, quizá un gerente de operaciones, quienes participan en que esa iniciativa se logre, ¿no? Sea, por ejemplo, incrementar las ventas o disminuir el riesgo, ¿quiénes participan? Bueno, pues esas personas que participan en ese proceso día a día toman decisiones o a lo largo del año toman decisiones. ¿Cuáles son esas decisiones clave? Pues en donde hoy o no tienen la información a la mano o pues realmente es un proceso medio artesanal o no tan sistematizado, ¿no? Hay que ir identificando y entrevistando a estas personas para conocer cuáles son sus dolores, qué les cuesta trabajo decidir, para entonces dar el siguiente paso. Aquí nos van a surgir algunas preguntas, ¿no? Pero digamos que esas preguntas las queremos soportar con datos. ¿De dónde van a salir esos datos? En ese proceso, pues no solo hay personas, ¿no? Hay otras entidades. Por ejemplo, las sucursales, ¿no? O por ejemplo, los productos, o por ejemplo, los clientes per se. Entonces, hay que identificar qué otras cosas intervienen en ese proceso y de esas cosas, qué datos podemos obtener. ¿Dónde están las sucursales? ¿Qué hay alrededor de las sucursales?
cuándo se realiza la operación, qué clima había en ese momento en que se realizó la operación, características sobre las personas o sobre las entidades, nos van a pues generar un conjunto de datos que nos pueda ayudar a tomar esas decisiones. El último paso es juntar todo. ¿Cuáles de estas decisiones pueden ser soportadas con datos y están alineadas con iniciativas que el negocio quiere lograr? Ahí es donde tenemos una oportunidad de usar los datos para resolver un problema que tiene alguien que trabaja en una iniciativa importante para el negocio. Entonces, es poco a poco ir desmenuzando o bajando para poder llegar a una pregunta que vale la pena resolver. Entonces, esas preguntas, luego ya un científico de datos les puede ver forma de algoritmo. Por ejemplo, las preguntas pueden ser del tipo, ¿este cliente es un cliente prioritario o no es prioritario, ¿no? Entonces, si ese fuese un problema para alguien, pues ya un científico de datos puede imaginarse aquí que podría aplicar algunos algoritmos de clasificación, no sé, una regresión logística o algún algoritmo de clasificación. Hay otro tipo de preguntas que son, esto que estoy viendo es atípico, es extraño, esta transacción es anómala, es normal que este usuario quiera transferir a esta persona. Entonces aquí igual hay algoritmos que te ayudan a identificar anomalías, ¿no? Cosas atípicas. Otro tipo de preguntas pudiera ser algo que implique un pronóstico, ¿no? ¿Cuánto es lo que espero de ventas de este producto en esta sucursal, ¿no? ¿Cuántas personas debería tener en la sucursal en cada hora del día, ¿no? Entonces, básicamente esto implicaría realizar pronósticos, o sea, con series de tiempo, con modelos lineales generalizados. Ya el científico de datos tendría como que una caja de herramientas, pero ya identificada una pregunta que vale la pena resolver, para el científico de datos va a ser un poco más inmediato identificar qué tipos de algoritmos va a aplicar. Otro tipo de preguntas es cómo están organizadas las cosas, ¿no? ¿Qué tipo de sucursales tengo? ¿Qué tipos de clientes tengo? ¿Quiénes se parecen entre sí? Pues igualmente hay algoritmos que nos ayudan a identificar esas relaciones. Y finalmente, ¿cuál es la siguiente mejor acción, ¿no? O sea, también otras de las cosas que hace el aprovechamiento de los datos es ayudarnos pues a pensar por nosotros, ¿no? A decidir qué sería probabilísticamente hablando lo mejor que podemos hacer, la siguiente mejor oferta, dónde deberíamos poner la siguiente sucursal. Son preguntas típicas de este tipo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí no estoy hablando de algoritmos, hablo de preguntas genéricas, y un científico de datos podría después ayudar a transformar esta pregunta ya en algoritmos, ¿no? Entonces, hay analistas y empresas que se han dado a la tarea de coleccionar algunos casos de uso. Les voy a presentar un par de estas láminas, ¿no? La primera es de la compañía SAS. Ellos lo que dicen es, mira, tu modelo de negocio ya extrae valor de los clientes a lo largo de su ciclo de vida. No es como que tú no tuvieras un negocio. Claro que ya tienes ese negocio y tienes una manera de extraer valor. ¿Cuál es el rol de analizar los datos? Pues ayudarte a ganar pequeñas ventajas que de forma agregada sí se vuelven en una gran diferencia, ¿no? Entonces, viéndolo por etapas, por ejemplo, en tu etapa de marketing, cuando estás identificando y promoviendo tus productos, pues la idea es aspirar a tener mayores conversiones. ¿Cómo? Identificando tipos de clientes, identificando eficiencias de los canales, identificando qué clientes fueron buenos y quiénes son sus gemelos, dónde encuentro más clientes como ese, identificando cuál es la oferta de toda la lista de productos que tengo, o lista de promociones que tengo que más me conviene hacer a cada tipo de cliente, ¿no? O en qué tipos de clientes me conviene invertir, pues de otra manera, quizá haciendo una puntuación de los clientes, ¿no? Entonces, poco a poco haciendo este tipo de modelos podemos aumentar el número de conversiones. Después, en la etapa de ventas, no sé, ya tienes un cliente, ¿cómo le vendo más, no? Bueno,
si tengo un set de 100 productos, ¿cuál es la siguiente mejor oferta? ¿Cuál es el que debo promover para este cliente en particular, dadas sus condiciones, ¿no? Analizar, pues, qué productos son más rentables, en qué regiones, con qué vendedores, hacer análisis de ventas. Y después en optimización, ¿no? Tratar de no perder dinero, identificar anomalías, riesgos de fraude, identificar, por ejemplo, dónde abrir la próxima sucursal, cuántas personas tener en la sucursal, cuáles son los tiempos de espera, etcétera. Y finalmente, pues el chiste también es tratar de no perder los clientes que ya se tienen, ¿no? Y recuperarlos. Entonces, tener pronósticos de ventas al ritmo al que voy a llegar a la meta, o necesito actuar antes de tiempo porque el pronóstico me dice que no voy a llegar a la meta. Entonces, ¿para qué me espero? Si estoy viendo que hay un problema, puedo actuar antes, ¿no? Evaluar cuál es la efectividad de las promociones que hacemos y con eso ir diseñando mejores promociones, ¿no? Pronosticar si un usuario va a renovar o no a partir, pues, de los atributos, ¿no? A través de analizar qué usuarios abandonaron en el pasado, podríamos identificar clientes que se empiezan a parecer a esos que nos abandonaron. Entonces, eso serviría para poder actuar antes de tiempo, o más bien para actuar a tiempo con alguna oferta de retención en particular. Este otro ejemplo de Cloudera es similar, ¿no? Nos identifica por tipo de departamento dentro de la industria de banca de retail, pues los casos de uso. Ellos los clasifican, por ejemplo, en iniciativas que le pegan a ganar más dinero, en amarillo las que le pegan a reducir costos, en verde las que le pegan a reducir el riesgo, o iniciativas pues transformacionales, ¿no? Y hay un impacto relativo del negocio. Entre más chiquita esta bolita, pues menor el impacto, ¿no? Quizá porque es algo que ya se ha trabajado mucho tiempo en la industria y no hay tanto espacio como de optimización, y otros donde pues realmente sí hay más oportunidad. Entonces, pues las áreas que ellos identifican son riesgo y cumplimiento, préstamos, depósitos y funciones como transversales, ¿no? Análisis de recursos humanos, análisis para funciones de tecnologías de la información, por ejemplo, ciberseguridad. Y entonces en cada uno, pues tú puedes ver, no sé, que se puede trabajar en la retención del cliente, en lo que platicaba también anteriormente de hacer una oferta para vender algo adicional, en optimizar las operaciones del call center, en generar una vista 360 de nuestro cliente, ¿no? En consolidar toda la información y de duplicarla de forma que identifiquemos a un cliente único y sepamos todos sus atributos para efectos de análisis, de promociones, de todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé, análisis en tiempo real del comportamiento de los clientes. Digamos que ellos también coleccionan estos casos de uso y los documentan en este tipo de láminas, ¿no? Sin embargo, pues no se tiene más detalles, ¿no? O sea, lo que se alcanza a ver son dos palabras: retención de los clientes. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Con qué datos se supone que tengo que resolverlo? ¿Qué tipo de algoritmos utilizaría para este problema en particular? ¿Por qué se supone que este es un problema? ¿Cuál es la solución? ¿Esa solución quién la implementa? Hay muchas preguntas que quedan sin resolver. Entonces, nuestro rol, y este es un muy breve comercial, es ayudarles a aterrizar todos esos detalles, desde identificar qué casos de uso vale la pena abordar de acuerdo a su tipo de negocio, hasta en qué orden hacerlo, qué tipo de datos, coleccionar esos datos, ejecutar los modelos, etcétera. Y eso es básicamente lo que hemos hecho por los últimos 10 años, acumulando experiencia de más de 1 trillón de registros digitales analizados. Yo no conozco, pues, otra compañía con mayor cantidad de información analizada por el tipo de instituciones con las que trabajamos, que tienen grandes volúmenes de datos, y la mayoría son del sector financiero, tanto público como privado, ¿no? Entonces, digamos que la manera que tenemos de apoyar a los clientes, pues es a través de lo que llamamos Data Partnership, un acompañamiento en el que, dependiendo la etapa
en la que estén, dependiendo del caso de uso que quieran aplicar, pues podemos acercar recursos especializados, tecnología especializada, metodologías específicas para lo que quieran hacer, operacionalizar un modelo, diseñar un modelo, gobernar su información, etcétera. Y también lo hacemos a través de distintos productos. Por ejemplo, tenemos una manera de ayudar a los clientes a que ellos monten un producto de datos y lo vendan a sus socios o a sus clientes, ¿no? Que ellos monten un portal de información descriptiva y predictiva que puedan monetizar directamente, ¿no? O a través de APIs de enriquecimiento de datos que agilizan procesos como, por ejemplo, extracción de datos de identificaciones y comprobantes de domicilio, de duplicación de información o enriquecimiento de datos con información fiscal. También tenemos una interfaz de originación de productos financieros para PYME. Y bueno, eso es brevemente el comercial. Voy a volver un momento a la plataforma para activar aquí un link por si alguno de ustedes quisiera agendar una videollamada para platicar más en detalle. Entonces, déjenme lo pongo. Listo. Bueno, entonces mientras el link está ahí habilitado, concluyo con las últimas 2 slides antes de pasar con nuestros invitados. Vimos los ejemplos de Retail Bank, pero pues en el mundo de servicios financieros hay muchos modelos de negocio, ¿no? Hay quienes se enfocan más en el tema corporativo, más hacia pymes, empresas, no tanto a consumidores. Entonces, las instituciones de banca múltiple que tienen este segmento, pues se enfrentan a otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, esos problemas también están mapeados, como están mapeados los problemas que enfrentan las casas de bolsa, los mercados de capitales, pues no sé, los exchanges de criptomonedas. También hay como quienes administran activos, afores, fondos de inversión, etcétera, que administran activos, pues cada uno tiene un modelo de negocio un poco diferente, aunque estén en industria de servicios financieros, y para cada uno hay una serie de casos de uso que se pueden abordar, ¿no? Y finalmente, banca central, pues también, incluso el gobierno, pues tiene sus retos particulares. Poner esto en marcha, pues requiere de personal, de metodología, de herramientas y del insumo más importante, que son los datos. Requiere de seguir una metodología para explotar la información, de una serie de recursos humanos, que no todos son el científico de datos. Aquí no me dejarán mentir nuestros invitados que normalmente este tipo de iniciativas se abordan en equipo porque la complejidad de los problemas o de la tecnología pues requiere especialidades, ¿no? Entonces se necesita de este personal, se necesita de herramientas especializadas. Si bien se dice que los datos son el nuevo petróleo y siguiendo esa analogía, pues vamos a necesitar herramientas para extraer la información desde donde esté, porque pues quizá esa información se encuentra en un AS400, en un sistema legado, o quizás se encuentra en la nube de un software as a service que contratamos y no nos dio acceso. Y luego de adquirir esa información, pues necesitamos tenerla bien clasificada, organizada, para podérsela acercar al científico de datos, ¿no? Que tiene sus herramientas particulares, pues de enriquecimiento, de procesamiento, de destilación de la información para construir realmente un producto de datos. Y así como las personas, pues no vamos a la refinería a cargar gasolina, sino que vamos a la estación de servicio más cercana, pues los consumidores de la información o de las conclusiones no tendrían por qué consumir un paper o una entrada de blog, sino más bien ellos tienen sus interfaces, sus sistemas. La idea es acercarle esa conclusión con el contexto correcto, en el momento correcto, a la persona correcta, para que realmente el ciclo pueda ser completo. Entonces, cada una de estas tiene sus herramientas particulares y esto nos lleva a la parte 2, ¿no? Todo esto que les he platicado, pues se ve muy bien en PowerPoint, pero llevarlo a cabo, pues, tiene toda clase de obstáculos, ¿no? Entonces, para esta segunda sección, invitamos a varios invitados
Déjenme poner la presentación de la segunda parte. Si me ayudan a activar sus cámaras, León, Rodrigo, Fernando. Muchísimas gracias por conectarse. Un gusto saludarlos. Pues a la audiencia les presento, me voy en el orden que están aquí en la presentación. Nos acompaña León Palafox, él es director de Inteligencia Artificial del Grupo Financiero Banorte. Es doctor en Inteligencia Artificial por la Universidad de Tokio, Japón. Tiene estudios postdoctorales en la Universidad de Arizona, en UCLA. Bueno, él es responsable del Centro de Ciencia de Datos de la Universidad Panamericana y tiene una amplia experiencia en México y en el mundo, pues implementando estas cosas de las que muchos hablan, pero que pocos hacen. Entonces, muchas gracias, León, por acompañarnos. También nos acompaña Fernando González. Él es Chief Data Officer en Rappi Bank. Él es maestro en Inteligencia Artificial por la Universidad de Edimburgo. Y bueno, tiene una amplia experiencia también en el sector financiero. Fue director de Inteligencia Artificial en Banco Azteca y tiene una amplia experiencia. Es un gran apasionado de los datos, del emprendimiento. Muy agradecidos de que nos acompañes. Y finalmente, Rodrigo Murillo, él es Chief Data Officer en Círculo de Crédito. Igualmente una gran experiencia aplicando pues modelos analíticos, explotando información en varias industrias. Él es maestro en Ciencia de Datos del ITAM. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este foro. La dinámica es que mientras vamos a presentar algunas preguntas para ustedes, también lo vamos a hacer para el público que nos acompañe. Ustedes aquí en la sección que dice polls van a poder ver lo que las personas nos ayudan a contestar. Para las personas, pues vamos, o los asistentes, pues vamos a ir presentando algunas encuestas para irlos conociendo. Entonces, bueno, sin más, vamos directo a las 5 preguntas que preparamos para el día de hoy. Tengo una lámina de apoyo para cada pregunta y pues la idea de tener pues un banco, una fintech y una sociedad de información crediticia es pues tener distintas perspectivas de la explotación y uso de los datos. Entonces, la primera pregunta que tendría para ustedes sería, ¿cómo recomiendan ustedes priorizar los casos de uso? Es decir, a veces se dice que, no sé, de lo descriptivo a lo predictivo, a veces quizá por área. Si quieres, arrancamos contigo, Fernando. No sé si nos pudieras compartir, en tu opinión, ¿qué recomendarías para priorizar casos de uso? Claro. Hola, Edwin. Hola a toda la audiencia. Muchas gracias por invitarnos. Igual, un gusto a los otros panelistas conocerlos. Pues, mira, de mi lado creo que hay 3 pilares que deben de utilizarse para priorizar los casos de uso y las aplicaciones de cualquier tipo de proyecto dentro de la industria y como en la que me encuentro en RappiPay. El primero es la factibilidad, de hacerlo, creo que lo tienes en el eje X. La segunda para mí sería la duración del proyecto, cuánto tiempo nos va a tomar generar valor y, digamos, del punto A al punto B en donde quiero estar, cuánto tiempo nos lleva, cuántos recursos, etcétera. Y la tercera, y creo que es la más importante de todas, cuál es el impacto que va a tener en la organización. Y de cara al impacto, creo que se puede medir en distintas maneras. Puede medir en impacto quizás reputacional, qué va a suceder si no tienes esto, puede ser con la comisión o con distintos actores que están alrededor de tu industria, ¿no? Pues el impacto económico, ¿qué sucede si no tenemos en este momento este sistema que nos permite X, Y o Z? O puede ser un impacto de cara igualmente con nuestros clientes. Entonces, dependiendo de donde se encuentre la organización, es súper importante tomar esto en cuenta también.
de cara a la priorización de los casos de uso. Si la empresa no necesita que seas un modelo de fraude en este momento, pues no se prioriza porque la empresa no se encuentra, ni se encuentran los datos, ni se encuentra en ese stage de maduración, digamos. Entonces, creo que esos 3 pilares para mí son esenciales para la previsión de cualquier caso de uso. Muchísimas gracias. Rodrigo, ¿tú qué nos podrías comentar? Claro. Primero que nada, por la invitación y un gusto estar aquí, sobre todo compartir espacio con profesionales como Fernando y como estoy totalmente de acuerdo con lo que dice León. De esos 3 pilares creo que son básicos. No quisiera repetir la explicación que él ya dio. Simplemente agregaría que además de esos 3, vale la pena, antes de arrancar, realmente validar la necesidad. O sea, creo que a veces, si venimos un perfil a lo mejor un tanto académico y a lo mejor ajeno propiamente al negocio, a lo mejor lo que nosotros creemos relevante no es tan relevante en el contexto en el que nos estamos moviendo. Entonces, creo que sí, es muy importante, adicional a lo que comenta Fernando, validar realmente la necesidad. Y una más es, por lo general no somos nosotros responsables de estos casos de uso de punta a punta. Por lo general necesitamos ayuda de otras áreas, otras partes del negocio. Entonces, yo le agregaría lo que comentó Fernando, buscar casos de uso que sean de una sencilla implementación y cuya adopción también sea sencilla. O sea, a veces nosotros podemos hacer a lo mejor el mejor modelo de fraude, no sé, con redes neuronales, no sé, hay muchas cosas que podemos hacer nosotros muy bien, pero ya al implementarlo y llevarlo a los tiempos de la operación, llevarlo a la infraestructura productiva y demás, no siempre es tan sencillo. O a lo mejor la adopción para los usuarios puede ser algo complicado o a lo mejor no tienen el tiempo para hacerlo y eso puede ser un factor a que no llegue a éxito el caso de uso. Y por último, le agregaría tener siempre, desde el inicio, tener KPIs para medir ese caso de uso, tener métricas de cómo vamos a medir el impacto que tuvo, porque es básico. O sea, de alguna manera tenemos que poder sacar productos de datos de manera rápida, efectiva, y convencer al negocio desde el inicio que lo que hicimos tuvo un impacto y tuvo valor. Entonces, yo le agregaría a lo que comentó Fernando estos puntos. Muchas gracias, Rodrigo. Finalmente, León. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Igual, un gusto estar con mis copanelistas. Y pues básicamente lo mismo que ya comentaron, o sea, el tema del impacto, la factibilidad, como lo tienes ahí. Y bueno, nosotros, en nuestro caso muy particular, a nosotros se nos acercan las diferentes áreas del negocio para ponernos sus casos de uso. Y ahí, o sea, no te miento, cada semana aparecerán 2 o 3 propuestas de proyectos nuevas y entonces también entra mucho el tema ahí sí ya de los recursos humanos. Si ya tenemos un proyecto que quizás ya tiene camino andado, pero todavía le faltaba un poquito quizá con un caso de uso ya sea ese push adicional. Entonces esos casos de uso sí los priorizamos un poco. Cuando son total y absolutamente nuevos, bueno, si estamos cortos de personal, lo ponemos en el backlog como un par de semanas, por más impacto que vaya a tener, porque pues sí, es mejor esperar un poco y entregar algo bien que simplemente entregar algo al aventón. Entonces sí, ahí, por ejemplo, un elemento muy, muy fuerte es, ahora sí, los recursos humanos que tenemos disponibles, ¿no? O sea, tal vez hay casos de uso que requieren cierto tipo de modelos de series de tiempo y la persona que es bueno en series de tiempo o es buena en series de tiempo, pues simplemente está hasta las manos. Entonces, sí, ahí tratamos de organizarlos de otra manera, ¿no? Pero, pues, lo demás estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El tema del impacto y la factibilidad sí nos pegan mucho. O sea, en nuestro caso en particular también, al final de año tenemos que reportar, o sea, tenemos KPIs muy claros de ganancia y sí tenemos que reportar cuánta ganancia tuvieron nuestros modelos en particular. Qué interesante. Muchas gracias. Bien, pues vamos a pasar con la siguiente pregunta. Voy a iniciar como la encuesta para las personas. Y para ustedes la pregunta sería, dado que existe en el mercado muchísima oferta tecnológica como para abordar este tipo de retos, ¿qué recomendaciones o qué consideraciones toman ustedes para elegir un stack de tecnología para su área, ¿no? Dado que tienen varias iniciativas, pues quizá perfiles diferentes dentro de su equipo y hay una variedad tan grande de proyectos que algunos prosperan, otros no, y tienen que además integrarse con
conoce con sus áreas de sistemas, ¿qué consideran prioritario al elegir un stack de tecnología dentro de sus empresas? Y si quieren nos vamos en el mismo orden. Fernando. Perfecto. Creo que para mí, yo regresaría con lo que cerré la pregunta anterior, que es en qué madurez tiene la empresa en este momento y qué necesidades tiene la empresa en este momento, ¿no? Creo que eso debe de ser prioritario para la selección de cualquier software que se vaya a integrar. Entonces, dicho esto, la siguiente pregunta lógica es, ¿ya se tiene o se desea reemplazar? Perdón, si ya se tiene o se desea reemplazar o no se tiene el sistema o el módulo que se busca para una función en específico. Si ya se tiene y lo que se desea reemplazar, pues es creo que entender las fallas del sistema que está actualmente implementado, las razones por las cuales se desea reemplazar el sistema que está actualmente implementado, que se hace un tema de capacidad, o quizás sea un tema de falta de soporte de parte del proveedor que sucede. Entonces, si es esto, creo que es todo estos dos puntos o estos dos, sí, lo que acabo de mencionar, se debe utilizar como decisión para la selección de un nuevo módulo, ¿no? Ahora, si no se tiene, pues creo que lo que hay que entender aquí y dimensionar definitivamente es qué tanto va con mi arquitectura actual. Mi arquitectura actual es on-premise o es en la nube. ¿Qué tanto esfuerzo me requiere de parte de mi gente integrar este nuevo sistema? Y cuál, nuevamente regresando al slide anterior, cuál es el impacto que tiene este módulo para mis necesidades, ¿no? Entonces, creo que estas dos cosas tienen que llevar muy de la mano, o sea, si se adapta bien o no. Y después, ¿quién va a tener el control? ¿Quién es el controller final de esta tecnología, ¿no? ¿Va a ser la unidad de negocio? ¿Va a ser la gente de datos? Del lado de datos, tengo gente que pueda gobernar de manera adecuada este módulo tecnológico que estoy implementando, no, qué necesidades tengo de cara a negocio. Y en todo momento, pues llevarlo de la mano, ¿no? Con negocio para entender de nuevo el impacto que va a tener. Y ahora, creo que viendo el gráfico que tienes ahí, y regresando a la madurez de la que hablé al inicio de esta segunda pregunta, pues entender si ya se tiene la infraestructura para el almacenamiento, para la integración de datos, para la integración de procesos, para la explotación de los datos o para la puesta en marcha de modelos. Entonces, si cualquiera de estas es un no, pues poner atención específico para que se tenga todo el path de datos desde el punto A hasta Z en la explotación del ciclo del dato. Muchas gracias, Fer. Igual complementando esta pregunta, quisiera plantear algo que nos comenta aquí Gustavo en el chat, que es si ustedes ven como alguna barrera en el uso de nube debido a regulaciones como de tener los datos aquí en México o algo así. Si quieres, retomamos este punto en la última pregunta, pero igual si puede abonar algo Rodrigo o León al respecto, pues adelante, Rodrigo, si gustas apoyarnos. Claro, digo igual, de acuerdo con lo que comenta Fernando, y digo, creo que ligándolo a la pregunta anterior, pero todavía más importante que los casos de uso, o sea, creo que lo primero es definir cuál va a ser la estrategia de datos, cuál va a ser la estrategia de analytics de la empresa o del lugar en el que estemos, antes de pensar en cuál va a ser el stack tecnológico. Obviamente importa mucho el nivel de madurez de la empresa, qué es con lo que ya se tiene, el expertise, el talento que hay en la empresa respecto a ciertas tecnologías, pero me parece que debemos de comenzar planteando cuál es la estrategia y a dónde queremos llegar antes de comenzar a tratar de resolver este tipo de preguntas. Y digo, una vez trazada esa estrategia, o sea, lo que hay que ver es qué ya tenemos. Y de eso que ya tenemos, ver cómo funciona, qué tenemos, qué talento tenemos para operar estas herramientas ya existentes
Obviamente el tema de presupuesto, eso es básico. Digo, a lo mejor podemos comprar servidores on-premise y quitarnos ahí de temas administrados de nube, pero para eso requieres una fuerte inversión al inicio. A lo mejor no tienes eso y entonces es la opción opuesta. Un poco respecto a la pregunta que nos hicieron en el chat, hay que ver cuáles son las políticas internas de la compañía, que digamos, pueden ser simplemente políticas internas o a lo mejor ya son regulaciones más fuertes que no tenemos tanto control. Y tú digo, ya de ahí dependerá de si es posible a lo mejor llevar las cosas a la nube, pero a lo mejor la inversión necesaria en temas de seguridad y de garantizar que todo eso esté bien cuidado es muy fuerte y hay una manera más fácil de hacerlo. Entonces digo, creo que hay muchísimas variables que considerar. Creo que lo más importante, además de la estrategia, es una posición hasta cierto punto agnóstica en cuanto a la tecnología. Digo, la lámina que tienes está repleta de herramientas y proveedores y estoy seguro que faltan porque todos los días están saliendo cosas nuevas. Entonces es muy importante no cerrarnos o sesgarnos a las herramientas sobre las cuales no tenemos dominio de preferencias, sino realmente verlo de la manera más agnóstica y objetiva posible, que sé que es difícil, para ver qué es la estrategia que tenemos y las limitaciones y condiciones existentes en nuestra empresa, ver realmente qué es lo mejor. Y digo, sobre eso habrá que tomar algunas medidas, como pedir a lo mejor más presupuesto, invertir en la capacitación de nuestros equipos, buscar talento fuera, etc. Pero creo que tenemos que pensar siempre en la estrategia y en las condiciones reales de nuestra empresa, así como los tiempos que nos están pidiendo para dar soluciones. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Y León? Bueno, en nuestro caso, también justamente amarrando mucho el tema de la regulación que preguntaban, como que depende mucho tu posición y como que toda la industria, toda la empresa en general, ¿no? O sea, en nuestro caso, pues digo, somos una empresa razonablemente grande, entonces en ocasiones tú te tienes que adaptar a parte del stack tecnológico que ya exista, ¿no? O sea, los temas de legacy a los bancos por los años pasa mucho, ¿no? De que ya existe un stack y cambiarlo radicalmente, pues sí tendría un costo elevado. Y hoy en día muchos stacks te parecen tanto que realmente es difícil justificar un cambio, ¿no? Es difícil justificar ese tipo de inversión. Entonces, en el tema así de arquitecturas fuertes, pues sí, mucho es adaptarse a lo que ya existe, ¿no? Si ya tienes un data warehouse, un data lake, y tú dices, no, es que ese no me gusta, bueno, ya lo utiliza todo el banco, o sea, qué difícil que no te guste, ¿no? Pero pues, lo vas a tener que aprender a usar. Hay algunas otras herramientas que son también controvertidas en el área de ciencia de datos, que siempre te dicen, no, es que eso es viejo y demás. Sí, pero todos los bancos lo usan, entonces realmente lo tienes que aprender a usar, ¿no? No tienes muchas alternativas. Y por el otro lado tenemos los stacks, pues como de más bajo nivel, ¿no? Si tienes Python, R, otros lenguajes, Julia, cosas por el estilo. Ahí sí, una de las principales decisiones, al menos en mi equipo, es ver qué tan fácil es operacionalizar ese lenguaje o esa plataforma. O sea, puede haber cosas muy de punta, ¿no? Análisis bayesianos de pruebas y demás, pero son brutalmente lentos. Y cuando tienes millones de clientes que tienes que calificar, pues simplemente no es razonable. Tienes que ver si los stacks se están comunicando de alguna manera con algún servicio fuera de tus instalaciones, ¿no? Si funcionan más tipo API, como son los de procesamiento de lenguaje natural, que realmente se conectan, mandan los datos y te regresan el dato calificado. Eso es en contra de la regulación bancaria, entonces no lo puedes estar haciendo. Y también lo que comentaban, ¿no? Si utilizas nube, si utilizas on-site, la nube, ahorita la comisión tiene una serie de regulaciones para el uso de nube, qué tipo de datos, cómo los subes, todo eso. Entonces, sí, dentro de al menos nosotros dentro del banco, sí empezamos a tener ciertas restricciones, ¿no? Pero fuera de eso, a mí me parece que uno de los factores más importantes es el soporte. O sea, sí requerimos que la herramienta tenga soporte. O sea, hay temas muy padres, pero pues, si aparece hoy y desaparece mañana, pues honestamente no me sirve mucho, ¿no? Y que tengan, por ejemplo, ya si son proveedores directos, pues sí que tengan alguna métrica de éxito, ¿no? De qué tan, o sea, no voy a contratar algo porque se ve bueno y bonito, ¿no? O sea, sí hay que ver cuáles son las métricas de éxito que te están dando. Y yo creo que mi última métrica es que no lo pueda hacer yo. O sea, que sea lo suficientemente complejo para que mi equipo no lo pueda hacer, ¿no? Ya sea por cuestión de tiempo o la propia cuestión tecnológica.
Muy interesante, muchísimas gracias. Muy bien, pues vamos a la siguiente pregunta, que tiene que ver con el equipo, ¿no? Con el capital humano. Entonces, uno de los retos, pues, que siempre se plantea es que estos perfiles son como requeridos en la industria. Entonces, puede haber alta rotación, son difíciles de conseguir. A veces no tienes todo el equipo que te gustaría y a veces también tienes picos en los proyectos, ¿no? Entonces, la pregunta para ustedes, pues, es ¿qué tipo de retos del capital humano se han enfrentado y qué recomendarían a la audiencia que está conformando su equipo analítico o tratando de mantenerlo, pues, para ser exitosos en ese tema de los recursos humanos? Entonces, si gustas, Fernando. Sí, claro. Quizás me estoy apalancando en lo mismo una y otra vez, pero voy a regresar a la parte en donde se encuentra tu empresa. O sea, y quizás en mi experiencia en Banco Azteca fue abismalmente diferente a la que vivo yo hoy en día en RappiPay, ¿no? En RappiPay nos ha tocado construir muchas cosas desde cero. Entonces, cuando no hay nada construido, creo que a lo primero a lo que hay que apostarle es a tener una base sólida. ¿Y qué conforma una base sólida? Primero, tu stack tecnológico que esté bien, primero seleccionado, fundamentado y funcional, que sea robusto. Después de ahí viene quien se encarga de generar, transportar y transformar esos datos. Entonces, viene el ingeniero de datos, que es un rol fundamental en las industrias hoy en día, sobre todo las industrias tecnológicas. Y ellos deben de venir digamos, a poner el suelo sobre lo cual todo lo demás será cimentado. Si están mal los datos, pues malos datos van a ser mostrados a negocio, los datos malos se van a ir a los modelos, si entran malos datos salen malos modelos y malos datos, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que los roles fundamentales son aquellos que hacen todo este heavy lifting de los datos. Entonces, para mí, alguien o un departamento fundamental es el ingeniero de datos, y de la mano los analistas que permiten y que le dan los ojos al negocio y que trabajan de la mano con negocio para tomar decisiones estratégicas para el manejo del negocio. Y si no, van a estar navegando con los ojos cerrados. Si pudiera agregar un rol adicional, definitivamente, que es hipervalioso en las industrias y que creo que continúa la evangelización de ese rol hasta la fecha, es el científico de datos. Entonces, una vez que ya tienes los datos hechos, una vez que ya cumpliste con todas estas demandas del negocio de cara a la información, ahora sí, viene el científico de datos que te ayuda a tomar tus datos, a transformarlos y a generar valor a partir de lo que ya tienes para tomar decisiones de una manera más acertada, ¿no? O inclusive automática. Entonces, creo que regresando y resumiendo lo que dije, primero lo que tiene que estar bien puesto es la parte de infraestructura, trabajar de la mano con tecnología. Después tienen que venir los arquitectos que van a poner todos los datos en orden y van a ingestar y se van a encargar de que los datos lleguen de donde existen a donde tienen que ir. Después tienen que venir las personas que dan la cara a negocio, que son los analistas, y finalmente aquellos que se encargan de generar valor a partir de los datos. Y por último, un rol que ahorita está en demanda es el de Machine Learning Engineer, ¿no? Quien toma los modelos, se encarga de productivizarlos y de dar seguimiento al deployment de los modelos para que se cierre, digamos, esta pinza desde la ingesta hasta la explotación y luego cómo regresa eso para ingestarse nuevamente y consumirse nuevamente como KPI de negocio. Muchas gracias, Fer. Rodrigo. El tema de personal y talento, que es mayor. Obviamente es muy importante cómo estructurar ese equipo, qué roles específicos necesitamos y
qué requerimientos estamos buscando para cada producto. Pero digo, hay que tener en cuenta que realmente lo que estamos haciendo es relativamente nuevo. Antes era una actividad que a lo mejor estaba delegada a áreas de sistemas y se veía nada más a nivel, pues a nivel de alguna manera fierro y dato que se movía correctamente, se pasaba viendo de un lugar a otro y hasta ahí. O sea, creo que hoy lo que se está solicitando de temas de datos es mucho más que eso. El dato ya no es más información, ya es un activo y hay que manejarlo. Entonces, creo que un reto importante que nos enfrentamos es que no hay todavía en el mercado profesionistas formados propiamente y específicamente para ello. Se están haciendo esfuerzos, me queda clarísimo, de estas universidades que están sacando programas de posgrado, están sacando ya licenciaturas enfocadas a esto, ya digo, apenas arrancando. Entonces, no es como, digo, no quiero trivializar, pero no es como que si alguien busca un contador, pues va a la escuela de contaduría y seguramente regresado de ahí, fácilmente puede tomar el trabajo y está preparado para hacerlo. Entonces, requiere mucho de formación personal, de que se dediquen a investigar, se dediquen a programas más específicos. Y pues digo, eso es un primer reto. O sea, yo me comencé formando en las áreas de riesgo y recuerdo que ahí una crítica constante era que no había como profesionistas de riesgo salidos de la universidad, lo cual es parcialmente cierto, pero existía todo un track muy marcado de cómo volverte un profesionista hay certificaciones, hay programas profesionales, en fin, hay mucha literatura. En datos hay muchos programas, entonces no es tan fácil de elegir cuál. Entonces, de la misma manera es difícil poder realmente discutir el nivel de talento o de especialización del mercado. Y por si fuera poco, ese famoso artículo que publicó Harvard Review hace unos años hablando de los científicos de datos, que mucho el mercado. Ahora todos quieren ser científicos de datos, no importa la especialización de la que vengan. Entonces eso ha calentado mucho el mercado y bueno, creo que es muy, o sea, nosotros nos pasa continuamente, o sea, el talento es escaso y todos lo estamos buscando. Entonces es difícil también mantenerlo. Y una vez que lo mantienes, pues digo, a lo mejor un poco, como la plática anterior, el punto anterior, a lo mejor tienes un stack tecnológico que necesitas cambiar y bueno, las personas que tienes no dominan ese stack tecnológico, entonces tienes que ver la manera de capacitarlas, pero sin perder el rumbo de los proyectos que ya estás trabajando. Entonces digo, creo que gestionar ese talento es bastante complicado, desde atraerlo, mantenerlo y sobre todo tenerlo actualizado y tenerlo motivado para que sigan trabajando y sigan produciendo lo que estamos buscando. Yo creo que en el sector en el que nos encontramos, posiblemente tenemos que enfrentarnos y hay múltiples formas de abordarlo. Todavía no hay un camino tan claro como Muchísimas gracias, Rodrigo. Y finalmente, León. Sí, claro. Pues mucho de lo que comentan, si también me enfrento a eso, yo lo voy a ver más desde el punto de vista de mi área, la que es Machine Learning, Inteligencia Artificial, que es lo que yo llevo en el banco. Por ejemplo, nosotros ahorita de hecho estamos reclutando y originalmente recibimos entre 400 y 500 perfiles, ¿no? 500 currículums. Y de ahí realmente son pocos y pocas los que tienen un perfil bien formado, o sea, desde el punto de modelos analíticos. Hoy me voy a enfocar un poquito a esa parte de que no hay mucha comunicación de lo que en verdad se hace en el área, ¿no? Y eso me parece que es tanto para directivos como para las personas que se están tratando de formar. Entonces yo he visto muchos que dicen, sí, es que yo sé utilizar estos modelos, ¿no? Y bueno, los pongo enfrente de un problema real utilizando esos modelos y la realidad es que no saben. O sea, la realidad es que saben pegar 5 líneas de código y pues su bootcamp o su curso ya les dijo que saben utilizar el modelo, ¿no? Pero pues eso no es saber utilizar el modelo, eso es saber pegar 5 líneas de código. Entonces, con lo que me enfrento yo mucho es eso, que faltan muchos fundamentos. También que te dicen, sí, es que se hace el perfilamiento de clientes, ¿no? Y cuando les dices, ok, este modelo que elegiste, bueno, ¿qué limitaciones tiene? No, es que es perfecto, ¿no? Bueno, desde ahí ya empiezan los filtros, ¿no? O sea, no hay modelos perfectos. Ahorita está mucho, justo en un slide lo pusiste, ¿no? Está mucho en boga el tema de deep learning.
Yo te puedo decir fácilmente que en México debe haber 5 empresas que pueden utilizar Deep Learning, o sea, cómo se debe utilizar, ¿no? O sea, que tuviesen los datos necesarios para entrenar una red. 5 o 6, y son los sospechosos comunes, ¿no? Entonces, sí veo que hay demasiada moda. Hay personas que llegan diciendo, oye, es que sé usar Deep Learning. Les preguntas conceptos muy fundamentales de regresión lineal y no se la saben. Entonces, igual, sabes pegar código, bien por ti, ¿no? Pero no te has preparado correctamente como alguien que tiene esa formación integral para hacer los modelos, ¿no? La parte de ingenieros de datos ahí, yo siento que es fundamental. A mí no me toca tanto esa parte. O sea, nosotros, digamos que sí lo tenemos muy segmentado por áreas. O sea, tenemos todo un área que se encarga de la parte de ingeniería de datos. A nosotros los datos nos llegan razonablemente limpios en ese aspecto. Y tenemos otra parte que son los analistas de negocio, ¿no? Entonces, sí, a mí en lo personal, por eso yo sí me enfoco mucho en mi respuesta en eso, que sí, si aquí hay personas que estén escuchando, que estén reclutando y demás, sí pongan mucho foco en eso. Los bootcamps, lamentablemente, sí se enfocan demasiado me interesa que sepas pegar código, pero no me interesan los fundamentos, ¿no? Igual, una pregunta que yo siempre les hago, ok, tienes una precisión del 80%. ¿Cómo se traduce eso en métricas de negocio? O sea, si tú me dices que te tardaste un año en conseguir esas métricas, pues yo en una noche quizá obtengo 65, 70, ¿no? Pero ya tengo una ganancia de un año. O sea, el punto más frío de verlo es saber cuánto me costó tu salario al año. Mínimo tu modelo me tiene que sacar lo que me da el salario, ¿no? O sea, no tiene mucho caso ponerte a hacer un modelo durante un año que no me va a dar ganancias mayores a lo que yo te estoy pagando. O sea, hay en números bastante rasos, ¿no? ¿Y qué es el caso? O sea, me parece que sí se necesita una educación financiera, ¿no? De cómo conectar esa parte del modelo a la parte de los números, ¿no? Volvemos al tema de los KPIs y demás, ¿no? O sea, ¿qué KPIs tiene tu modelo asociado? ¿No? Puede ser un modelo muy bueno, pero pues simplemente no está tomando en cuenta esos KPIs, entonces pues no es un modelo que sea útil para el negocio. Y ya para cerrar, pues es eso, y un poquito de educación financiera también nunca está de más, ¿no? Aunque no estén en la industria de finanzas. O sea, simplemente saber un poco de costos, un poco de churn, ese tipo de temas. Claro. Creo que tocaste una de las preguntas que nos hacían en el chat, que era sobre cómo, pues, calcular un ROI, o sea, cómo determinas si todo lo que estás haciendo resulta rentable o beneficioso para el negocio, ¿no? Ok, pues vamos, si quieren, con la siguiente pregunta, que tiene que ver con la materia prima, ¿no? Y es los retos que hay con los datos, ¿no? Necesitamos buenos datos para poder generar buenos modelos, y a veces los datos no tienen las condiciones o no se tiene acceso a ellos. Entonces, en esta pregunta, igual publicamos una encuesta para conocer qué tipo de retos tiene nuestra audiencia. Y Fernando, si nos quieres contar cómo lidias tú o qué recomiendas para lidiar con los retos de calidad o de disponibilidad y acceso a la información. Súper. Creo que aquí voy a tocar un poco el campo que más está enfocado León. Y voy a decir que, digamos, dependiendo de qué es lo que quieres hacer con los datos, es cada uno de estos retos, ¿no? Entonces, pensando, por ejemplo, queremos construir un modelo que nos ayude a determinar si una persona nos va a pagar un crédito o no nos va a pagar. Entonces, creo que es primero fundamental entender si están recogiendo. No sabemos muchas veces lo que no sabemos. Y entonces, si estamos en esa postura de desconocimiento total, pues creo que siempre la recolección masiva de datos ayuda, ¿no? Que eventualmente podrás encontrarle un uso. Posterior, cómo se ingestan esos datos y si están disponibles y accesibles para la organización, o al menos para el departamento que va a estar trabajando con eso. Y una vez, creo que cuando se empiezan a ejecutar o a explotar esos datos, ¿no? Te vas dando cuenta que quizás los datos vienen muy sucios, quizás las direcciones cuando se extrajeron del OCR te llegan muy sucias. ¿Y qué vas a hacer ahí? Entonces,
pues bueno, hay distintos pasos. Primero puedes completamente descartarlos, pero si el volumen es muy alto, realmente para qué, entonces creo que deberías de solucionar el problema de raíz. Y una manera de solucionarlo, por ejemplo, el tema de direcciones, tener distintos validadores de direcciones. Hay empresas que se dedican únicamente a la calidad de los datos y mejorar y enriquecer los datos. Ahora, si estos datos con los que ya cuentas, con los que ya hiciste un proceso de limpieza, que ya solucionaste tus problemas de raíz, que ya los ingestaste, ya los tienes para explotarlos, siguen sin ser suficientes porque quizás no te ayudan a predecir si una persona te va a pagar o no te va a pagar. Entonces, aquí viene ya un punto adicional que es que no sean los datos accesibles. Y de cara a la falta de accesibilidad de los datos, puedes hacer distintas cosas. Puedes salir y recolectar más datos, poner algún SDK en una aplicación o traquear cookies, etcétera, para generar más datos. Eso conlleva un desarrollo generalmente a la mano de tecnología. O existen actores afuera en el mercado que lo que se encargan es agregar datos. Agregar datos de telco, agregar datos de comportamiento, e inclusive allá afuera que existen muchos datos que probablemente no conocemos o que no utilizamos en nuestra industria, que son completamente abiertos, como los del INEGI, por ejemplo. Entonces, pues, de nuevo, cómo los recolectas, cómo los procesas, cómo los ingestas y cómo los explotas. Entonces, toqué algunos puntos aquí que están en tu lámina. Dependiendo de lo que quieras hacer, pueden ser insuficientes tus datos. Dependiendo del momento en lo que estás explotando, te vas a dar cuenta que están sucios y que debes de hacer. Y de cara a la actualización de los datos, pues puede ser que tienes direcciones de tus clientes, pero las recolectaste hace 5 años o 10 años. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a ejecutar para actualizar tus datos? Y aquí hay muchas estrategias que se pueden ejecutar de cara al equipo de CRM, ya sea para mandar encuestas, para incentivar a la población a que vaya y actualice sus datos en ventanilla, para quien tiene ventanilla, o simplemente ir y recolectar nuevamente los datos. Esos son los retos con los que yo me he enfrentado durante mi experiencia profesional. Muchas gracias, Fer. ¿De tu lado, Rodrigo? De mi lado, o sea, creo que lo básico en este tema es entender y transmitir la importancia de invertir en nuestros datos. O sea, como lo mencionaba Edwin antes de que comenzamos con el foro, o sea, se dice que es el nuevo petróleo. El petróleo por sí mismo no sirve realmente de mucho, hay que invertir para realmente sacar ese valor. Entonces, siguiendo ese símil, creo que tenemos que entender y transmitir a la organización la importancia de invertir en los datos. Ahora, ¿cómo invertimos en la calidad de datos? Porque la base perfecta no existe, y si existe es la de IRIS, que todos conocemos, que creo que siempre tenemos que eso. Pero ¿cómo decidir dónde invertir? Me regreso a lo que comentaba anteriormente, hay que primero definir cuál es la estrategia de datos, y con base en esa estrategia empezar a tomar ese tipo de decisiones tecnológico, talento y dónde invertir en la calidad de datos. Creo que tenemos que aprovechar, este foro entiendo que está orientado a sector financiero, tenemos que aprovechar las herramientas que ya tenemos en el sector financiero, y si entendemos el dato como un activo, entonces usemos todo ese framework que tenemos para optimizar los activos de una empresa. Veamos cuál va a ser el uso del dato, veamos realmente que lo que se invierta lo podemos monetizar. O sea, es un dato que podemos vender en claro, o es un dato que nos va a ayudar a mejorar el performance de un modelo, y ese lead en el modelo se va a transformar en mayores ventas, en menos riesgo, menor morosidad, mejor colocación, etcétera. Pero al final tenemos que monetizar. O sea, si invertimos en limpiar un dato, si invertimos en herramientas para limpiar los datos, es porque sabemos que eso lo vamos a poder monetizar y lo vamos a recuperar con un retorno de datos. O sea, no es limpiar datos por limpiar datos. O sea, no le veo mucho sentido, a menos que, o sea, no le veo mucho sentido en principio tener una base perfectamente limpia, perfectamente consistente y diferente, si es una base de datos que no vamos a poder usar o no vamos a utilizar de forma provechosa para el negocio. Algo también muy importante en ese sentido, me parece que el tema de calidad de datos se tiene que tomar con seriedad dentro de una organización que quiera realmente hacer temas de datos, y no debe quedar simplemente como una actividad que se haga en el tiempo libre, o que
hagan, no sé, un científico de datos de, bueno, antes de empezar a modelar voy a limpiar lo que pueda, lo dejo en mi código, lo dejo en mi programita y ahí quedó. No tiene una función gobernada y central que limpie datos con base en pipeline y con base en proyectos. Y que eso impacte a toda la o sea, no debe ser simplemente esfuerzos individuales. Y bueno, en cuanto a disponibilidad, me parece lo mismo. Hay que pensar en cuál es la estrategia y cuáles son los casos de uso. O sea, creo que de las palabras como de los buzzwords que hay ahorita en el momento, uno es, como decía León, es Deep Learning, probablemente nadie hace Deep Learning. Otro es Real Time, yo no sé quién está haciendo realmente Real Time, pero digo, antes de caer en ese juego de palabras como bonitas y que suenan bien en traducciones, creo que hay que preguntarnos, ¿realmente necesitamos tener los datos en real time o con 1 o 2 segundos de diferencia? O sea, ¿realmente vale la pena esa inversión? ¿O podemos esperar a que nos llegue un proceso batch en la noche o a lo mejor una actualización mensual? O sea, ¿realmente para qué vamos a usar esos datos? O sea, ¿puedo accionarlos en ese momento? O sea, si veo que está cayendo si veo que en el último minuto cayó la colocación en, no sé, en un código postal, ¿hay algo que pueda hacer para accionar en ese momento? ¿O puedo esperar a tener un reporte a lo mejor mensual y ver ya qué acciones tomo? O sea, creo que hay que, tanto para el tema de herramientas y dónde invertir en cuanto a limpiar datos, como en el tema de infraestructura para disponibilizar esos datos, creo que hay que pensar mucho en cuál es la estrategia y cuál es el beneficio real para no invertir en cosas que no vamos a poder después monetizar, y que obviamente se van a convertir en elefantes blancos que nada más nos van a estar costando dinero. Y obviamente eso es en prejuicio del equipo que estamos nosotros. Muchas gracias, Rodrigo. León. Sí, bueno, yo, por suerte, muchos de esos problemas, como les comentaba, nosotros tenemos un área de gobernanza de datos bastante grande, que la verdad se encarga de muchos de esos problemas. Además, por regulación, sí hay ciertos datos que se tienen que mantener actualizados y demás. O sea, tampoco es que te puedes dar el lujo de tenerlos, por ejemplo, lo de tenerlos conectados y todo eso. Sí, no, por regulación se tienen que tener conectados. Y, por ejemplo, un tema que justamente ya han tocado aquí, ¿no? Que han mencionado mucho, de ir a recolectar más datos y demás. Nosotros, por ejemplo, a mí lo que sí me fijo mucho, y que aquí lo mencionas, el de incompletos, y lo voy a ver desde el punto de vista de Machine Learning, es que el hecho de que haya datos incompletos también te afecta mucho para tus modelos, porque existen los llamados sesgos de incompletitud. O sea, si tú pides, por ejemplo, un ingreso, o sea, cuánto ganas y le pides que llene, es bien sabido que las mujeres ponen menos que los hombres. Aunque los dos ganen lo mismo, o sea, la mujer va a poner menos ingreso. Y eso es un hecho, ¿no? Entonces, si tú por regulación te dices, oye, es que no puedes utilizar el género para tu modelo, el hecho de que utilices el ingreso ya está codificando el género, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es remover esos sesgos. Si tienes datos incompletos, analizar qué sesgos van a meter ese tipo de datos incompletos, ¿no? Igual nosotros, bueno, aquí está la competencia, ¿no? Pero pues nosotros revisamos buró, ¿no? Hay muchos clientes que no tienen buró y tienes que hacer modelos con ese tipo de datos, ¿no? Bueno, ¿qué significa que un cliente no tenga buró, no? O sea, hay toda una serie de implicaciones sociales, entonces tenemos que ser muy cuidadosos al respecto, no simplemente decir, bueno, pues no lo tiene, pues ese cliente no se toma en cuenta o borro esa columna, no lo sé. O sea, más allá del punto de vista técnico, si entra un punto de vista del lado del modelaje, ¿no? Decir, oye, es que si los datos si son ilegibles, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Pero te digo, ese problema de ilegibilidad no lo tenemos mucho. Pero al menos en la parte de incompletitud, de que veas que haya registros incompletos, bueno, hay que tratar cada campo independientemente y hay que ser muy cuidadoso con qué campos son los que están faltando, ¿no? Entonces yo sí trataría de enfocarme un poco en eso. De nuevo, el tema de duplicidad y demás, realmente no lo tenemos nosotros mucho. O sea, ya los datos que nos llegan están bastante limpios. Y la parte de inaccesibilidad, sí hay datos que nosotros como departamento a veces no podemos tener acceso por cuestiones de privacidad. O sea, inclusive dentro del banco existen ese tipo de cuestiones. Y muchas veces a lo que se llega, bueno, es crear un modelo tratando de utilizar proxies para esos datos, ¿no? O sea, decir, a ver, yo no tengo este dato, pero ¿qué puedo utilizar que
que sea útil para tratar de reconocer ese dato, ¿no? Y, por ejemplo, lo de no actualizados nos pasa mucho con cierto tipo de datos. Lo que nosotros hacemos es que hacemos modelos para estimar esos datos. O sea, decimos, a ver, dadas estas variables y los que sí los tienen actualizados, bueno, vamos a estimar a los que no los tienen actualizados y a ver cuál es esa diferencia, ¿no? Entonces, sí, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de inteligencia artificial, machine learning, hay toda serie de estrategias para lidiar con datos faltantes, ¿no? Más allá del punto de vista técnico, que de nuevo es otra ballena blanca que afortunadamente el Departamento de Gobierno de Datos, que son muy buenos, se enfocan a esos problemas, ¿no? Muchísimas gracias, León. Bueno, pues tocaste un tema que tiene que ver con la siguiente pregunta, que es algunos retos éticos con el uso de la inteligencia artificial o de la ciencia de datos. Y entonces aquí igualmente publico una encuesta para la audiencia. Y la pregunta pues es, ¿qué recomiendan para el uso responsable de la inteligencia artificial? Si ustedes han visto que en México sí existe regulación, ahorita mencionabas, por ejemplo, que no puedes utilizar el género para un tema de pues, modelos de riesgos. No sé si se han enfrentado ustedes con algún tema de, no sé, riesgo de preservar un sesgo existente en los datos, o preguntaban por aquí en el chat acerca de la seguridad de los datos, de la privacidad de la información. Entonces, para esta pregunta, igual ahora, si te parece bien, León, empezamos contigo. Sí, claro, por supuesto. Me parece que hay muchos retos éticos al respecto, justamente la preservación de sesgos y demás. Ya hablamos un poco de eso, ¿no? Modelos racistas e injustos. Sí, nosotros tomamos medidas al respecto, ¿no? O sea, tratamos de ver justamente lo que te decía, ¿no? Si vemos que cierta variable sí está presentando ciertos sesgos muy claros, bueno, tratamos de dar cabida a un modelo que tome eso en cuenta. Interpretabilidad de los datos, ahí justamente por lo que te digo que luego no recomiendo mucho usar deep learning. Y aquí, además de la parte ética, es la parte práctica. Muchas personas, digo, aquí mis compañeros panelistas no me dejarán mentir. Si tú llegas con un modelo que dice, oye, pues entran datos, una caja negra y sale magia, ¿no? Pues los jefes te van a quedar viendo feo, te van a decir, no, o sea, yo quiero saber cada dato, o sea, cada uno de tus características, de tus features, cómo está afectando tu modelo, ¿no? Entonces, ahí puedes utilizar modelos transparentes, es una regresión logística, una regresión lineal, ¿no? Que te dan una interpretabilidad muy clara. O si ya te quieres meter en temas más complejos, bueno, existen tus librerías tipo SHAP, tus librerías tipo Lime, que lo que hacen es que justamente te ven el efecto de diferentes variables sobre el resultado de tu modelo, ¿no? Y te dicen, a ver, a este cliente en particular, a este dato en particular, ¿qué factores fueron los que jugaron para darle esa categoría, ¿no? Y justamente este tipo de modelos en Goldman, en Estados Unidos, ya es necesario utilizarlos, ¿no? O sea, dato a dato, poder decir qué factores fueron los que influyeron. O sea, ya no es suficiente decir, es que este modelo le da mucho peso al salario. No, a ver, al hecho de que José López gana 5,000 pesos al mes, ¿cuánto afectó eso a su score crediticio? En Estados Unidos ya la ley de transparencia exige poder dar ese dato, ¿no? Entonces, bueno, ya en México para allá vamos con los derechos ARPA, ¿no? De temas de privacidad, ese tema, digo, yo no lo controlo mucho, el tema de privacidad, o sea, porque me lo imponen, o sea, justamente tenemos auditorías, temas por el estilo, donde, o sea, realmente la forma en la que se protegen los datos dentro de las computadoras es bastante restrictivo, pero no, por lo mismo que somos una institución financiera regulada. Ahí justamente hablas del tema de la regulación, o sea, la regulación, justamente temas de privacidad, seguridad, entran ahí todos jugando al mismo tiempo. Y pues ya para finalizar, lo que yo sí considero, ¿no? Es ver si tu modelo, o sea, es una pregunta ética muy, muy difícil. ¿Tu modelo debe modelar la realidad como es o la realidad como debería ser? ¿No? O sea, tú puedes decir, oye, es que
tu modelo le está dando menos crédito a las personas de pueblos originarios, por decir algo, ¿no? Y bueno, tú volteas cínicamente y dices, pues es que la realidad es que las personas de créditos originarios tienen menos créditos. O sea, mi modelo está modelando la realidad perfectamente, ¿no? Y si no, bueno, pero es que deberíamos hacer más, estoy de acuerdo, el modelo ahí está. Entonces, ahí estamos pensando en el mundo como debería ser. Y ahí entra el gran dilema de, bueno, ¿quién decide cuál es ese mundo que debería ser, ¿no? Entonces, sí, me parece que es una puerta abierta totalmente, es una discusión que se debe de tener, pero sí hay que tener mucho cuidado si le vamos a meter mano a los resultados de los modelos, bueno, la opinión de quién, ¿no? Porque ya va a dejar de ser algo basado en datos y va a ser algo basado en opiniones. La opinión de quién va a ser el que decida ese movimiento, ¿no? Quizá no es una opinión, quizá es los resultados de un acuerdo internacional de cuáles deben ser las mejores prácticas en ese caso. Entonces, bueno, ahí no hay mayor problema. Muchas gracias, León. Fernando. Listo. Creo que abonando a lo que menciona León, me parece muy valioso, me dejó pensando al final el tema de que quieres modelar si la realidad o quieres realizar algún cambio en la realidad. Para hacerlo, pues puedes comenzar con distintas hipótesis, ¿no? Y puedes comenzar con grupos control. Y estos grupos control pueden eventualmente ayudarte a cambiar la realidad como ha sido siempre. Quizás utilizando el mismo ejemplo que puso León, pensamos que las personas quizás de pueblos lejanos tienen o representan más riesgo porque quizás su ingreso es menor, ¿no? Riesgo crediticio. Y si queremos modelar con los datos ya existentes, pues probablemente nos demos de topes con la pared porque, digamos, vamos a modelar lo que ya es de acuerdo a los ingresos. Sin embargo, pues la idea, si quieres cambiar la realidad, comienza con un grupo pequeño, comienza a entender las características que conforman o que tiene ese grupo pequeño y sobre eso escala, mide, escala y transforma lo que ya conoces como realidad, ¿no? Creo que este paso te ayuda a alterar los datos que ya tienes y darle peso quizás a otras variables que no habías considerado. Ahora, nuevamente añadiendo a lo que menciona León de la interpretabilidad de los modelos, no nada más te permite decirle al cliente, oye, no te di un crédito por esto, y esto, ¿no? Quizás de manera interna puedes entender si de pronto tu modelo te alertó que una persona está teniendo algún comportamiento fraudulento, que ayude también a los analistas a determinar si la persona es fraudulenta o no y por qué nosotros estamos diciendo que la persona es fraudulenta. Y esto de la mano, como dijo León, de algoritmos como SHAP, como Lime, que te permiten variable de saber cuál fue la entrada y por qué estás tomando X decisión. Ahora, de cara a regulación, creo que es importantísimo desde los datos o desde el departamento de datos trabajar con la gente de compliance de tu organización, ¿no? Y trabajar y construir una estrategia buena de gobierno de datos que garantice, cumplir con las regulaciones impuestas, dos, que garantice que la democratización del dato, que el dato le llegue a quien debe a quien lo necesita y que llegue de la manera segura y adecuada para no tener filtración de datos innecesarios. Y que gobierne también, aunado al punto anterior, la calidad de los datos, ¿no? Creo que esto es fundamental para una correcta estrategia de gobierno de datos. Y esto nuevamente toca la privacidad del dato, que no que el dato llegue a quien debe y que se interprete de la manera adecuada, y que a partir de esto no se generen estrategias que te generen algún sesgo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, también cuidamos mucho el tema de la interpretación de datos sensibles o de datos quizás de raza, ¿no? Y si bien los tomamos en cuenta para el análisis,
se toma muy en cuenta que nuestros modelos no caigan en este tipo de discriminación racial o que sean injustos con un género o con otro, y probamos nuestros modelos de manera muy rigurosa antes de sacarlos al mercado, ¿no? O a producción. Entonces, bien, creo que en todas las organizaciones que estén trabajando con algo de inteligencia artificial, machine learning, o bien, como dice León, pues las pocas que utilizan deep learning, tienen que invertir también en la interpretación de las decisiones de sus modelos e invertir también en el análisis de este sesgo que ya traen desafortunadamente los datos que vemos hoy día. Muchas gracias, Fer. Finalmente, Rodrigo. Gracias. De acuerdo con lo que se ha comentado, nada más separar entonces este último punto. El primero es un poco en cuanto a seguridad y información. O sea, creo que igual si regresamos y partimos a que nuestros datos son activos y hacen en el sector financiero, digo, el dinero se guarda en bóvedas, se tiene más que seguro, se tiene control de acceso, o sea, no cualquiera puede llegar a él, ni cualquiera puede tomarlo, o sea, y hay registros de todo lo que pasa en eso. Entonces, en el mismo sentido, creo que nosotros algo que sí o sí tenemos que cuidar definitivamente es ese control de accesos, es ese control de qué es lo que está revisando cada persona, qué información puede acceder, etcétera. Y tenemos que tener absoluta certeza de que la información que tienen no revela información sensible, no revela información personal. Al final nosotros hacemos modelos, no necesitamos saber el nombre de la persona en general, no necesitamos poder identificar eso a un estilo de vida, o sea, tenemos que asegurarnos que la gente, que la información que tenemos estará protegida y que la de las personas estará protegida. Entonces digo, creo que esa es la parte como más importante y hasta cierto punto más fácil de resolver porque hay mucho trabajo hecho de décadas anteriores. En cuanto al tema ético, creo que es el tema más complicado. No está regulado, espero que no lo llegue a estar, porque también cuando quieres regular comportamientos éticos, el resultado no suele ser el mejor. Y digo, como bien mencionan, cada vez es más difícil interpretar el papel como una variable dentro de un modelo, o sea, que no es una regresión en donde simplemente ves el cociente y te das cuenta. Ver cuál es la interacción entre varias variables, cómo están jugando y demás, cada vez es más complicado, pero no porque sea complicado no es excusa de hacerlo. Tenemos que hacer el esfuerzo para realmente entender qué es lo que está pasando y poder explicar. Y como bien comenta Leo, o sea, ¿queremos modelar la realidad o queremos cambiar la realidad? Yo ahí parto de algo que todos sabemos, que es un modelo es una mera abstracción y simplificación de la realidad. Entonces, digo, partiendo de ese punto, tenemos que asegurarnos que nuestros modelos, esa simplicidad que estén tomando no sea irse por la fácil e irse por los sesgos que sabemos que están afectando negativamente a algunas poblaciones. Deme un segundito, No te preocupes. Sé que Fernando me entiende. Muy bien, aprovechando el paréntesis, acabo de lanzar la encuesta final. Quedaron algunas dudas en el chat pendientes y quizá alguno de ustedes quisiera conversar un poco más a detalle. En esa encuesta, pues hacemos una invitación a una plática y a través de esa encuesta es que estaremos compartiendo las tarjetas de Starbucks que prometimos. Solo como paréntesis en lo que concluye, en lo que regresa Rodrigo. Listo, una disculpa. Es la hora en la que pasa el tren y hace bastante ruido, una disculpa por ello. Retomando lo que les decía, o sea, sí es una simplificación de la realidad y ahí lo que tenemos que cuidar es que nuestro modelo no esté tomando las variables triviales o que tienen sesgos de discriminación. Poniendo un ejemplo muy sencillo, si queremos reclutar a una persona, y hay dos formas de hacerlo, por lo menos. Una es haciendo una entrevista y evaluando conocimientos, el examen tal vez. Otra, a lo mejor, es viendo nada más qué estudió, en qué universidad estudió. Entonces, digo, en una estaríamos sesgando claramente la posición de nivel socioeconómico, a lo mejor está relacionado a la universidad. En otra, realmente estaríamos validando lo que nos interesa medir, que es el conocimiento. Entonces, digo, es un símil y a lo mejor un ejemplo no muy bueno, pero tenemos que ver si un modelo está rechazando a una persona simplemente por vivir en un código postal específico, o si lo está rechazando porque a lo mejor ha tenido un mal comportamiento con sus historial crediticio. Entonces, creo que sí tenemos que hacer eso.
y eventualmente formar comités en donde se discutan estos temas, es obviamente con gente de nuestras empresas y también eventualmente necesitaremos incorporar expertos en el tema que nos ayudará realmente a asegurarnos que los que no están generando sesgos en la población. En particular en el círculo de créditos tenemos modelos analíticos que se usan por toda la industria, que puede ser desde que a una persona le rechacen una tarjeta de crédito, una como persona para comprar un regalo, o que necesite dinero para un hospital o dinero para invertir en una empresa. Entonces, digamos que las afectaciones que causan nuestros modelos en las personas pueden llegar a ser muy importantes. Con esa misma importancia y seriedad debemos de tomar el papel que nosotros jugamos en esa decisión. Muchísimas gracias, Rodrigo, y muchísimas gracias también, Fernando y León, por haberse tomado el tiempo de compartir con nuestra audiencia, que también nos compartió sus retos. Así que, pues, agradecidos con todos por el tiempo que se tomaron. Y, bueno, sin más, y para concluir a tiempo con la presentación, pues les dejamos ahí el link de la encuesta, se los estaremos enviando por correo electrónico junto con la grabación del evento. Así que, pues, les deseo a todos un excelente día y muchísimas gracias. Gusto en saludarlos. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias y un gusto, Rodrigo, León, Edwin. Gracias, que estén muy bien. Igualmente, hasta pronto. Mucho gusto.